La cafeína es una molécula fascinante, un alcaloide que se encuentra de forma natural en más de 60 plantas y que se ha convertido en el compuesto psicoactivo más consumido del mundo. Pero su popularidad ha trascendido la taza del café y ha llegado a los laboratorios de cosmética, donde se postula como un potente agente contra la alopecia. Hoy vamos a hablar de uno de los ingredientes más populares y polémicos en el mundo del cuidado capilar, y es la cafeína. Ahora bien, algunos de los que lleváis más tiempo por aquí quizás recordéis que hace ya algunos años, al principio del canal, hicimos un vídeo sobre este mismo tema. En aquel momento os presentábamos la mejor evidencia científica que había disponible, pero la ciencia avanza y nosotros con ella. En este vídeo no solo vamos a explorar la paradoja de la cafeína, porque puede ser a la vez un aliado y un riesgo, sino que vamos a analizar la evidencia científica más sólida disponible hasta la fecha de hoy. Te daremos los trucos para aplicarla correctamente y te revelaremos lo que dicen los científicos sobre su verdadera eficacia. Y al final del vídeo hablaremos de una práctica muy frecuente, que es poner unos granitos de café o café molido en el champú. ¿Y esto funciona? ¿Cómo hay que hacerlo? Quédate porque el vídeo de hoy te va a volar la cabeza. ¡Comenzamos! La cafeína está en champús, en lociones y probablemente la has consumido esta misma mañana. ¿Pero realmente funciona para frenar la caída del cabello? ¿Cómo podemos aprovecharla al máximo? En este vídeo, perdona por interrumpir el vídeo, pero esto es que te interesa mucho. Si estás preocupado por tu pérdida capilar y quieres saber si un injerto capilar sería la mejor opción en tu caso, puedes enviarnos tus fotos a la clínica Martínez y Simón de Castellón, en España, para que te hagamos una primera valoración online gratuita. Solamente tienes que entrar en www.martinezsimon.com/diagnóstico-online. Envíanos tus fotos y sal de dudas. Y ahora seguimos con el vídeo. ¿Pero realmente funciona para frenar la caída del cabello? ¿Cómo podemos aprovecharla al máximo? Para responder, no vamos a mirar un estudio aislado, vamos a ir un paso más allá, porque recientemente un equipo de científicos publicó una revisión sistemática que analizaba todos los ensayos clínicos realizados hasta la fecha sobre la cafeína tópica para la caída del cabello. Y hoy desglosamos sus conclusiones para ti, para que tengas la información más completa y actualizada. La primera gran conclusión de esta revisión es contundente. De los 9 ensayos clínicos que se han publicado hasta la fecha y que incluyeron un total de 684 personas, validaron todos el tratamiento tópico con cafeína. En todos los estudios los resultados fueron positivos. Pero aquí es donde un buen análisis científico se diferencia del marketing. Los mismos investigadores que recopilaron estos datos también evaluaron la calidad de la evidencia. Y su veredicto fue claro: la mayoría de estos estudios tienen una calidad científica de media a muy baja. ¿Y qué significa esto? Pues significa que aunque los resultados son prometedores, los estudios tienen fallos en su diseño, como la falta de grupos placebo, la falta de aleatorización o no especificar la concentración exacta de cafeína que han utilizado. Por lo tanto, tenemos que ser optimistas, pero tenemos que ser cautelosos. Entonces, si la evidencia clínica aún necesita mejorar, ¿por qué hay tanto interés? Pues la respuesta está en el laboratorio, donde los mecanismos de acción de la cafeína son increíblemente sólidos. Cuando aplicamos la cafeína directamente sobre el cuero cabelludo, esta penetra eficazmente a través de los folículos pilosos. Un estudio fundamental de 2007 demostró que la cafeína no solo estimula el crecimiento del cabello por sí misma, sino que es capaz de contrarrestar los efectos negativos de la testosterona en el folículo de los hombres con alopecia androgenética. ¿Y cómo lo hace? Pues porque la cafeína a nivel molecular funciona de varias maneras. Inhibe la enzima fosfodiesterasa y esto provoca un aumento de una molécula llamada AMP cíclico, que funciona como un acelerador del metabolismo celular, promoviendo la proliferación de las células del folículo. Y además estimula factores de crecimiento, porque se ha demostrado que aumenta la expresión de factores como el Insulin Growth Factor 1, que es esencial para iniciar y mantener la fase de crecimiento anágena del cabello. Esta evidencia del laboratorio es tan potente que ha impulsado estudios clínicos más serios. De hecho, uno de los estudios de mayor calidad, calificado como medio en la revisión sistemática, comparó directamente una solución de cafeína al 0,2% con minoxidil al 5% y encontró que la eficacia en ambos era comparable. Y ahora la otra cara de la moneda, y esto es importante. Todos los beneficios que acabamos de ver no se consiguen bebiendo más café o bebiendo bebidas energéticas. De hecho, un consumo oral excesivo puede ser contraproducente. Cuando ingerimos demasiada cafeína, es decir, por la boca,
Esta estimula las glándulas suprarrenales causando un aumento del cortisol, que es la hormona del estrés. Niveles altos y crónicos del estrés están directamente relacionados con un tipo de caída llamada efluvio telógeno, donde el pelo se cae de manera masiva. Además, un exceso de cafeína puede alterar nuestros patrones de sueño y un mal descanso impide que las células del cuerpo, incluidas las de los folículos pilosos, se reparen correctamente, lo que va a debilitar el cabello y va a agravar la caída. Entonces, con toda esta información sobre la mesa, ¿cuándo y cómo debemos usar la cafeína para aprovechar al máximo los beneficios sin sufrir los perjuicios? Pues la cafeína tópica será una gran aliada fundamentalmente en 3 situaciones. En primer lugar, como tratamiento principal o alternativo para personas en fases iniciales de alopecia androgenética que buscan una opción distinta a minoxidil. Como hemos visto, la evidencia sugiere que puede tener una eficacia comparable con él. La segunda es como complemento a otros tratamientos, ya que puedes combinarla con minoxidil o con finasteride. Al actuar por una vía metabólica diferente, puede ayudar a potenciar los efectos de los tratamientos convencionales. Y en tercer lugar, la puedes utilizar para prevención y salud capilar en general. Si no tienes alopecia, pero quieres fortalecer tu pelo y mejorar la microcirculación del cuero cabelludo, los productos con cafeína son una excelente opción preventiva. Vale, Laura, pero ¿cómo hay que aplicarla? Pues hay distintas formas de aplicación, pero destacaremos por su sencillez a los champús con cafeína. Estos son la forma más común de utilización y los estudios demuestran que los champús con cafeína pueden penetrar en el folículo piloso en tan solo 2 minutos. El truco va a ser masajear bien el champú en el cuero cabelludo y dejarlo actuar estos 2 minutos antes de aclarar. La segunda forma de aplicación son las lociones, serums o tónicos. Estos productos sin aclarados son teóricamente más efectivos ya que permiten un contacto más prolongado. La cafeína puede permanecer en el folículo hasta 48 horas, ejerciendo su efecto de forma continua. Y ahora queremos abordar una pregunta que muchos nos habéis hecho. Si la cafeína es tan buena, ¿puedo simplemente añadir unos granos de café o un poquito de café molido a mi champú habitual? Esta es una idea lógica, así que vamos a responderla desde un punto de vista científico. Pues vamos allá, Laura. Primero hay que hablar de las dosis y de la absorción. La cafeína que funciona en los estudios es una molécula pura y soluble, en una concentración específica diseñada para penetrar en el folículo. En cambio, la cafeína de los granos de café está atrapada y no se liberará en la fórmula fría de un champú. La cantidad que podría llegar a tu cuero cabelludo sería prácticamente nula. El segundo punto a tener en cuenta será la formulación. Un champú es una fórmula química compleja. Al añadirle café alteraremos su pH, su estabilidad y su sistema de conservantes, pudiendo convertir al champú en un caldo de cultivo para bacterias, lo que terminará siendo un riesgo para nuestro pelo. Y tercero, los efectos prácticos. Los granos pueden ser abrasivos, pueden irritar la piel, dejarán un residuo muy desagradable en tu pelo y de paso te atascarán las tuberías. Así que el consejo está claro. Si quieres aprovechar los beneficios de la cafeína, busca siempre productos formulados profesionalmente como champús, serums o tónicos, donde la cafeína esté en la fórmula y en la concentración adecuada para ser efectiva y ser segura. Los remedios caseros, aunque nos gusten mucho, a menudo no son la mejor opción. Y finalmente, hablemos sobre el consumo oral de cafeína, es decir, la que consumimos por la boca. La recomendación de la FDA con respecto a la cafeína es no superar los 400 miligramos al día para un adulto sano. Esto equivale a unas 4 tazas de café o 2 bebidas energéticas grandes. Si superamos este límite es cuando empezaremos a correr el riesgo de sufrir los efectos negativos que hemos comentado. Para decirlo muy claramente, beber café no es un tratamiento para la caída del cabello. Así es, Laura. En resumen, ¿cuál es el veredicto final sobre la cafeína? Pues la evidencia científica nos muestra un panorama prometedor, pero que tenemos que tomar con cautela. Por un lado, la aplicación tópica tiene el respaldo de todos los estudios científicos publicados hasta la fecha y los mecanismos de acción son muy sólidos a nivel de laboratorio. Sin embargo, la calidad de esa evidencia clínica todavía no es la ideal y necesitaríamos más estudios rigurosos para tener una certeza absoluta. Por otro lado, el consumo oral excesivo puede ser contraproducente y contribuir a la caída a través del estrés y de la alteración del sueño. Por lo tanto, la cafeína es una herramienta muy útil y accesible en tu arsenal contra la alopecia, siempre que la uses de forma inteligente. Aplícala directamente en tu cuero cabelludo y modera el consumo de bebidas. Y ahora te toca a ti.
¿Cuál era tu mayor duda sobre la cafeína antes de ver este vídeo? ¿Te hemos ayudado a resolverla? Déjanos tu pregunta o tu experiencia en los comentarios que los leemos todos. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.